El cuchillo entró limpio, directamente al corazón. Ella no gritó, no tuvo tiempo. Solo me miró con esos ojos llenos de sorpresa, como si no pudiera creer que yo, su hijo, fuera capaz de hacer algo así. La sangre empezó a brotar inmediatamente, manchando su blusa blanca, goteando sobre el suelo de la cocina. Y yo seguía ahí parado, con el cuchillo todavía en la mano, viendo cómo la vida abandonaba su cuerpo. Tenía 18 años cuando maté a mi madre. 18 años cuando clavé ese cuchillo de cocina en su pecho con toda la fuerza que tenía. Y lo que vino después, esas horas que pasé intentando cortar su cuerpo en pedazos para hacerla desaparecer, todavía me persigue cada noche en esta celda. No recuerdo claramente esas horas. Es como si otra persona hubiera tomado control de mi cuerpo, como si algo oscuro me hubiera poseído. Los psiquiatras lo llaman episodio disociativo, estado de shock, ruptura psicótica, pero yo sé lo que fue. Fue la ira de Dios fluyendo a través de mí. O tal vez era el demonio, ya no sé distinguir. Lo que sí sé es que ahora tengo 20 años. Llevo 2 encerrado en este lugar cumpliendo una condena de 22 años. Y cada día le rezo a Dios pidiendo perdón por el pecado más grande que alguien puede cometer. Maté a mi madre. Rompí el 5.º mandamiento. Y aunque ella era un monstruo, aunque había hecho algo imperdonable, yo no tenía derecho a tomar su vida. Eso le pertenecía solo a Dios. Esta es la primera vez que cuento públicamente lo que realmente pasó. ¿Por qué lo hice? ¿Qué me llevó a ese punto de no retorno? Los medios contaron una historia simple. El hijo religioso fanático que mató a su madre atea en un ataque de locura. El joven inestable que no podía aceptar las diferencias de fe en su familia. Pero nunca contaron la verdad completa. Nunca hablaron de lo que mi madre me hizo durante toda mi vida. Nunca mencionaron a mi abuela. Nunca explicaron por qué el juez que me sentenció lloró abiertamente en la sala mientras me condenaba y me pidió perdón públicamente por tener que hacerlo. Hoy voy a contar toda esa historia. Y cuando terminen de escucharla, ustedes juzgarán si soy un monstruo o simplemente una persona rota que finalmente se quebró después de soportar demasiado. Me llamo Mateo, 20 años, 2 encerrado aquí, 20 más por delante si me comporto bien. Crecí en una familia que me odiaba por algo que yo no podía controlar. Mi fe, mi amor por Dios, mi necesidad de creer en algo más grande que yo. Para ellos, eso me convertía en un traidor, en alguien débil, en alguien que merecía ser castigado cada día por mi elección. Nací en una familia atea, no atea casual, de esas personas que simplemente no van a la iglesia pero respetan a los que creen. Hablo de atea militante, atea agresiva. Mi madre, mis tíos, mis primos, todos compartían este desprecio visceral hacia cualquier cosa religiosa. Veían la fe como una enfermedad mental, como una debilidad de carácter, como algo que debía ser erradicado de la sociedad. Crecí escuchando burlas constantes sobre los creyentes, chistes crueles sobre cristianos, comentarios despectivos sobre cualquiera que mencionara a Dios. Era el ambiente normal de mi infancia, el aire que respiraba cada día. Mi padre nos abandonó cuando yo era bebé. No tengo ningún recuerdo de él, solo sé que se fue y nunca volvió. Mi madre nos crió sola a mí y a su propia madre, mi abuela Esperanza, que vivía con nosotros en una casa grande en las afueras del pueblo. Y fue mi abuela quien cambió todo, quien me mostró que había otra manera de ver el mundo, quien me enseñó que el amor podía existir sin condiciones. Mi abuela Esperanza era diferente al resto de la familia. Ella creía en Dios con una fe silenciosa pero profunda. No lo proclamaba, no predicaba, simplemente vivía su fe con dignidad y amor. Y cuando yo era niño, ella era mi refugio, el único lugar seguro en una casa llena de hostilidad y frialdad. Mi madre trabajaba largas horas y cuando estaba en casa era distante, crítica, siempre encontrando fallas en todo lo que yo hacía. Pero mi abuela me abrazaba, me leía cuentos antes de dormir, me hacía galletas, me decía que era especial, que era amado, que tenía un propósito en este mundo. Cuando cumplí 12 años, mi abuela empezó a llevarme en secreto a la iglesia del pueblo. Los domingos por la mañana, mientras mi madre dormía después de sus turnos nocturnos, mi abuela y yo salíamos sin hacer ruido y caminábamos hasta la pequeña iglesia blanca al final de la calle principal. Nunca se lo dijimos a mi madre. Era nuestro secreto, nuestro tiempo especial juntos. Y fue ahí, en esos bancos de madera gastada,
escuchando al pastor hablar sobre el amor de Dios, sobre el perdón, sobre la esperanza, donde algo dentro de mí despertó. Por primera vez en mi vida sentí que pertenecía a algo, que había un padre que me amaba incluso si el mío biológico me había abandonado, que había un propósito más grande que el vacío existencial que mi familia predicaba. A los 13 años me bauticé. Mi abuela fue mi única testigo. Lloró de alegría mientras el pastor me sumergía en el agua. Me dijo que ese era el día más feliz de su vida, que había estado rezando por mi alma desde que nací, que sabía que Dios tenía planes especiales para mí. Yo le creí cada palabra, porque mi abuela nunca me había mentido, nunca me había lastimado. Era la única persona en mi mundo que me amaba sin condiciones. Pero los secretos no duran para siempre, especialmente no en casas pequeñas donde todo se escucha. Mi madre descubrió mi fe cuando encontró mi Biblia escondida debajo del colchón. Tenía 14 años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Llegó a mi habitación con la Biblia en la mano, con una expresión en la cara que nunca había visto antes. No era solo enojo, era asco, asco puro, como si hubiera encontrado algo podrido y repugnante en mi cuarto. ¿Qué mierda es esto?, preguntó, tirando la Biblia al suelo. ¿Me vas a decir que te volviste uno de esos fanáticos religiosos? Intenté explicarle. Intenté decirle que la fe me hacía feliz, que me hacía sentir completo, que no era nada malo, pero ella no quería escuchar. Me gritó durante horas. Me llamó débil mental. Me dijo que era una decepción, que había fallado como madre si su hijo había caído en las garras de la superstición religiosa. Y entonces quemó mi Biblia. La llevó al jardín, la empapó en queroseno y la quemó mientras yo miraba desde la ventana de mi cuarto llorando. Esa fue solo la primera de muchas humillaciones. Durante los siguientes 4 años, mi madre hizo todo lo posible para destruir mi fe. Me prohibió ir a la iglesia. Revisaba mi cuarto regularmente buscando material religioso. Si encontraba algo, lo destruía. Me castigaba por rezar. Si me pillaba con las manos juntas y los ojos cerrados, me gritaba hasta que lloraba. Invitaba a sus amigos ateos a la casa solo para que se burlaran de mí delante de todos. Me hacía leer textos científicos sobre la inexistencia de Dios y escribir ensayos sobre por qué la religión era dañina para la sociedad. Y si me negaba, me castigaba sin comida, sin salir, sin ninguna de las pequeñas libertades que tenía. Mis tíos y primos se unieron a la tortura. Las reuniones familiares se convirtieron en sesiones de humillación pública. Me llamaban el fanático, el iluso, el que cree en amigos imaginarios. Se reían de mí abiertamente. Hacían chistes sobre mi fe. Me preguntaban sarcásticamente si Dios me había hablado últimamente. Y mi madre los animaba. Se reía con ellos. Parecía disfrutar viendo a su hijo ser degradado por su propia familia. La única que me defendía era mi abuela Esperanza. Ella enfrentaba a mi madre cada vez que las humillaciones iban demasiado lejos. Discutían, gritaban. Mi madre le decía que estaba arruinando mi vida con sus fantasías religiosas. Mi abuela respondía que la única que estaba arruinando mi vida era ella con su crueldad. Esas peleas se volvieron más frecuentes, más intensas, y yo me sentía culpable por ser la causa de la división en nuestra familia, pero al mismo tiempo no podía renunciar a mi fe. Era lo único real que tenía, lo único que le daba sentido a mi existencia en medio de tanto odio. Mi abuela seguía siendo mi refugio. Cuando mi madre trabajaba de noche, ella venía a mi habitación y rezábamos juntos. Me enseñaba pasajes de la Biblia. Me hablaba sobre Jesús, sobre cómo él también había sido rechazado por su familia, sobre cómo el camino de la fe nunca era fácil, pero siempre valía la pena. Me decía que Dios tenía un plan para mí, que todo este sufrimiento tenía un propósito que algún día entendería. Le creía. Necesitaba creerle, porque sin esa esperanza no habría tenido razones para seguir adelante. Los años pasaron lentamente. Cada día era una batalla. Cada mañana me despertaba sabiendo que enfrentaría burlas, humillaciones, castigos, pero también sabía que al final del día mi abuela estaría ahí, que ella me abrazaría y me recordaría que era amado, que Dios me veía, que no estaba solo. Ella era mi ancla, mi razón para no rendirme, la única luz en mi mundo de oscuridad. Cuando cumplí 18 años, empecé a trabajar medio tiempo en una tienda de comestibles. Necesitaba dinero propio, independencia, la esperanza de algún día poder largarme de esa casa y vivir mi vida lejos del odio constante.
Mi abuela me animaba, me decía que pronto sería libre, que solo tenía que aguantar un poco más, que Dios estaba preparando algo hermoso para mi futuro. Yo quería creerle. Hacía planes. Soñaba con el día en que pudiera irme, tal vez a otra ciudad, tal vez encontrar una iglesia donde pudiera ser parte de una comunidad de verdad, tal vez incluso estudiar teología, servir a Dios de alguna manera significativa. Esos sueños me mantenían vivo, pero entonces todo cambió. 2 meses antes de que yo cometiera el peor acto de mi vida, mi abuela murió, repentinamente, sin advertencia. Una mañana simplemente no despertó. Mi madre la encontró en su cama, fría y quieta. Los paramédicos dijeron que había sido un paro cardíaco, que a veces pasa con personas mayores, que había sido rápido, que no había sufrido. Tenía 72 años. No era joven, pero tampoco era tan vieja. Había estado perfectamente sana la noche anterior. Cenamos juntos, rezamos juntos. Me dijo que me amaba. Me dijo que estaba orgullosa del hombre en que me había convertido. Y esas fueron sus últimas palabras para mí. Su muerte me destrozó de maneras que no puedo describir. Perdí a la única persona que me había amado incondicionalmente, la única que me había defendido, la única que me había mostrado que la bondad existía en este mundo. Me quedé completamente solo en una casa con una madre que me despreciaba y una familia que me veía como una vergüenza. El dolor era físico, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Dejé de comer, dejé de dormir, solo rezaba. Rezaba preguntándole a Dios por qué se había llevado a mi abuela, por qué me había dejado solo, qué se suponía que hiciera ahora sin ella. El funeral fue pequeño. Mi madre actuó como la hija destrozada. Lloró frente a todos. Aceptó condolencias. Habló sobre cuánto amaba a su madre, pero yo la conocía. Sabía que esas lágrimas eran falsas. Sabía que nunca habían tenido una buena relación, especialmente después de que mi abuela empezó a defenderme. Y había algo en su comportamiento que no cuadraba, algo en la forma en que miraba el ataúd. No había tristeza real en sus ojos. Había algo más, algo que en ese momento no pude identificar, pero que me incomodaba profundamente. Después del funeral descubrimos que mi abuela tenía más dinero del que pensábamos. Había ahorrado durante toda su vida. Tenía la casa a su nombre, completamente pagada, y tenía un seguro de vida considerable. 200.000 euros que pasaron directamente a mi madre como única hija y heredera legal. De repente, mi madre era rica, más rica de lo que nunca habíamos sido, y vi cómo cambiaba casi inmediatamente, cómo dejaba su trabajo, cómo empezaba a comprar cosas caras, cómo renovaba la casa, cómo parecía más feliz de lo que la había visto en años. Eso me molestaba. Me molestaba que pareciera tan contenta apenas semanas después de que su madre muriera. Me molestaba que gastara el dinero de mi abuela como si fuera un premio de lotería. Me molestaba que nunca mencionara a la abuela, que actuara como si nunca hubiera existido. Pero yo estaba demasiado sumido en mi propio dolor para investigar más. Solo quería que me dejara en paz, que me permitiera llorar a mi abuela en paz. 2 meses después de la muerte de mi abuela, algo me llevó a entrar en el cuarto de mi madre. No sé qué fue. Tal vez intuición, tal vez Dios guiándome, tal vez el diablo tentándome. Ella estaba trabajando y yo estaba solo en la casa. Entré a su habitación buscando no sé qué. Tal vez fotos de mi abuela. Tal vez algún recuerdo que pudiera tener de ella. Su habitación estaba limpia, organizada obsesivamente como siempre. Empecé a buscar en su armario, en sus cajones. Y fue en el cajón del fondo de su mesita de noche donde encontré algo que no debía encontrar. Una caja pequeña de metal, cerrada con un candado simple que pude forzar con un clip. Dentro había documentos, papeles impresos de internet, búsquedas sobre infartos cardíacos, sobre causas no detectables de paro cardíaco, sobre medicamentos que en sobredosis podían simular muerte natural. Y había algo más, frascos de pastillas, digitálicos, medicamento para el corazón que en dosis altas puede causar un paro fulminante, frascos casi vacíos escondidos en esa caja junto con los papeles. Mis manos empezaron a temblar mientras leía. Había anotaciones en los márgenes de los papeles, dosis, cantidades, efectos esperados y fechas que correspondían a las semanas previas a la muerte de mi abuela. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo, se negaba a aceptar la conclusión obvia, pero no había otra explicación posible. Mi madre había matado a mi abuela, había planeado su muerte, había investigado cómo hacerlo sin ser detectada, había conseguido los medicamentos,
Había calculado las dosis exactas. Había envenenado a su propia madre durante días o semanas, hasta provocarle el paro cardíaco que todos creyeron natural. Y lo había hecho por dinero, por 200.000 euros, por un seguro de vida y una casa. Había asesinado a la mujer que la había criado, que la había amado, que le había dado todo. Y lo había hecho con la misma frialdad con la que había destruido mis Biblias. Me senté en el suelo de su habitación con esos papeles en las manos durante horas. No podía moverme, no podía pensar, solo podía sentir. Sentir un dolor tan profundo que superaba todo lo que había experimentado antes. Mi abuela no había muerto naturalmente. Le habían robado sus últimos años de vida. Y yo no había estado ahí para protegerla. No había visto las señales. No había sospechado nada. La había dejado sola con su asesina. Y entonces el dolor se transformó en algo más oscuro, en algo que nunca había sentido con tal intensidad. Odio. Odio puro, visceral, absoluto hacia la mujer que me había dado vida. Porque no solo me había torturado durante años, no solo me había humillado y degradado por mi fe, ahora había matado a la única persona que me había amado. Había asesinado a mi abuela por dinero manchado de sangre, y pensaba que se había salido con la suya. Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo que nunca podrá ser reparado. La parte de mí que creía en el perdón, en dar la otra mejilla, en dejar que Dios se encargara de la justicia. Esa parte murió ahí mismo en el suelo de su habitación, y fue reemplazada por algo primitivo, algo violento, algo que quería venganza. Guardé los documentos y los frascos de vuelta en la caja. Los dejé exactamente como los había encontrado, y esperé. Esperé a que mi madre llegara a casa. Esperé con una calma que me asustaba, porque sabía lo que iba a hacer. Sabía que iba a confrontarla, y una parte oscura de mí, una parte que no reconocía como propia, ya estaba planeando lo que vendría después. Antes de continuar, necesito que hagan algo por mí. Si esta historia les está llegando, si sienten algo mientras la escuchan, les pido que le den like a este video. No es por mí, es porque necesito que la verdad sobre lo que pasó llegue a más personas. También suscríbanse al canal si no lo han hecho. El botón está ahí abajo, solo tienen que apretarlo. Y compartan esto si conocen a alguien que necesite escucharlo, porque lo que viene ahora es la parte más oscura, la parte que me trajo a esta celda, la parte por la que le pido perdón a Dios cada día de mi vida. Lo que les voy a contar a continuación es el momento en que dejé de ser humano y me convertí en algo más, algo que todavía me aterroriza cuando lo recuerdo, porque sé que ese momento definirá el resto de mi existencia, en esta vida y en la que viene. Mi madre llegó a casa alrededor de las 7 de la tarde. Escuché su coche en la entrada. Escuché sus pasos subiendo las escaleras del porche. Escuché la puerta abrirse y cerrarse. Y yo estaba sentado en la mesa de la cocina, esperándola, con la caja de metal delante de mí. La había sacado de su habitación y la había puesto ahí, sobre la mesa, como evidencia en un juicio. Ella entró a la cocina tarareando alguna canción, de buen humor aparentemente, cargando bolsas de compras caras. Me vio sentado ahí y su sonrisa falló por un segundo. Después vio la caja y toda expresión desapareció de su cara. Se quedó congelada en la entrada de la cocina, todavía sosteniendo las bolsas, mirando esa caja como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué haces con eso?, preguntó con voz tensa. No preguntó qué era, no fingió confusión, solo preguntó qué hacía con eso, lo cual confirmaba lo que yo ya sabía. Ella sabía exactamente qué contenía esa caja. Y sabía que si yo la había abierto, sabía su secreto. ¿Qué hago con esto?, repetí con voz que no sonaba como la mía. Sonaba plana, muerta. Acabo de descubrir que mi madre es una asesina. Eso es lo que hago con esto. Dejó caer las bolsas. Cosas caras se estrellaron contra el suelo, pero a ninguno de los dos nos importó. Caminó lentamente hacia la mesa, sus ojos fijos en la caja, calculando, siempre calculando, intentando decidir qué táctica usar. Si negar, si admitir, si amenazar. No sabes de qué estás hablando, dijo finalmente, eligiendo la negación. Esos son solo papeles, investigación médica. Yo cuidaba de mi madre, quería entender su condición. ¡Su condición!, repetí sin emoción. Interesante que investigaras sobre paros cardíacos inducidos por digitálicos, cuando la abuela no tenía ninguna condición cardíaca. Interesante que tengas frascos medio vacíos de un medicamento que ella nunca tomaba.
Interesante que hayas hecho todas estas búsquedas en internet sobre cómo matar a alguien sin que se detecte justo antes de que ella muriera repentinamente. Algo cambió en su expresión. La máscara de negación cayó. Fue reemplazada por algo frío, algo despiadado. Aunque hubiera hecho lo que insinúas, dijo con voz controlada, no podrías probarlo. Han pasado meses. Fue cremada. No hay cuerpo que exhumar. No hay evidencia física. Solo tienes unos papeles que podrían significar cualquier cosa y unos frascos viejos de medicamentos. Ningún fiscal tomaría esto. Entonces lo admites, dije. La mataste. Se sentó en la silla frente a mí. Me miró directamente a los ojos sin vergüenza, sin remordimiento, solo con esa frialdad calculadora que siempre había tenido. Era vieja, dijo como si estuviera explicando algo obvio. Iba a morir en unos años de todos modos. El dinero era más útil ahora que cuando ella no pudiera usarlo. Fue práctico, lógico, algo que tu cerebro lavado por la religión no puede entender. ¿Práctico?, susurré. ¿Matar a tu propia madre por dinero es práctico? No actúes tan escandalizado, respondió con desdén. Tu preciosa abuelita no era ninguna santa. Era una fanática religiosa que te llenó la cabeza de basura, que arruinó la oportunidad de que fueras una persona racional, que te convirtió en el débil mental que eres ahora. Hice un favor al mundo eliminándola. Cada palabra era una puñalada, cada sílaba una blasfemia. Estaba hablando de mi abuela, la mujer más bondadosa que había existido, como si fuera basura que había que eliminar. Y lo peor era que no mostraba ni un gramo de arrepentimiento. Estaba orgullosa de lo que había hecho, justificándolo con su lógica retorcida y vacía. Ella te amaba, dije con voz quebrada. Era tu madre. Te dio la vida, te crió, y tú la mataste por dinero. Ella eligió a su dios imaginario sobre mí hace mucho tiempo, replicó con veneno. Cuando empezó a defenderte, cuando empezó a meterle esas ideas estúpidas en tu cabeza, dejó de ser mi madre. Se convirtió en un problema, y yo resuelvo problemas. Se levantó de la silla y caminó hacia el fregadero, dándome la espalda con desprecio, como si esta conversación fuera un inconveniente menor en su día. Así que ahora sabes la verdad, dijo mientras se servía agua. ¿Y qué? ¿Vas a ir a la policía con tu cajita de evidencia circunstancial? Adelante, hazlo. Te reirán en la cara. Después te haré la vida imposible por intentar calumniarme. Te sacaré de esta casa, te cortaré cualquier apoyo. Morirás de hambre en la calle, rezándole a tu Dios que no te va a ayudar. Y entonces dijo algo que selló su destino, algo que hizo que la última barrera de autocontrol que me quedaba se desmoronara completamente. Tu abuela murió sola, ¿sabes?, dijo con una sonrisa cruel. Esa última noche cuando empezó el paro, te escuché en tu cuarto rezando con ella como siempre. Y cuando saliste, yo entré. Le di la última dosis, la dosis que sabía que la mataría, y ella me miró con esos ojos llorosos suplicándome que no lo hiciera. Pero lo hice de todos modos. ¿Y sabes qué fue lo último que le dije? Se dio vuelta para mirarme, saboreando su crueldad. Le dije, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Por qué no te salva? Y murió con esa pregunta en sus ojos, sin respuesta. Porque no hay Dios. Nunca lo hubo. Solo hay personas estúpidas que creen en cuentos de hadas hasta que la realidad los aplasta. Algo estalló dentro de mí. No fue una decisión consciente. No fue un pensamiento racional. Fue puro instinto, pura furia, puro dolor convertido en violencia. El cuchillo más grande del bloque de cocina estaba a mi alcance. Mi mano se movió sola, y antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo, ya estaba de pie. Ya había cruzado la cocina. Ya tenía el cuchillo en la mano. Ya lo había hundido en su pecho. El tiempo se detuvo. Ella me miró con esos ojos llenos de sorpresa. Miró el cuchillo en su pecho. Intentó decir algo, pero solo salió sangre de su boca. Y yo seguía ahí, sosteniendo el mango del cuchillo, viendo cómo la vida abandonaba sus ojos, exactamente como había abandonado los ojos de mi abuela mientras ella la asesinaba. Cayó al suelo. La sangre se expandía bajo su cuerpo, y yo solo podía mirar. No sentía nada, ni culpa, ni horror, ni satisfacción. Solo un vacío absoluto, como si me hubiera vaciado de todo lo que me hacía humano. Y entonces, algo más tomó control. Algo que no era yo. Algo oscuro que había estado dormido dentro de mí durante todos esos años de abuso. Se despertó y empezó a actuar. Tomé el cuchillo de nuevo y empecé a cortar. No recuerdo claramente esas horas.
Es como ver una película borrosa de otra persona. Recuerdo intentar desmembrar el cuerpo. Recuerdo pensar que tenía que hacerla desaparecer, que si nadie encontraba el cuerpo no habría crimen. Recuerdo la sangre, tanta sangre, en mis manos, en mi ropa, en el suelo. Recuerdo el olor, metálico y dulzón. Recuerdo sentir que algo me poseía, que no era yo el que hacía estas cosas, que era algo más, algo demoníaco que había tomado control de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó, horas, tal vez toda la noche. En algún momento ese estado de disociación se rompió y volví a ser yo, volví a ser Mateo. Y me encontré sentado en el suelo de la cocina, cubierto de sangre, rodeado de pedazos de lo que había sido mi madre, sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Y entonces llegó todo, el horror, la realización de lo que había hecho, el peso del pecado más grande que existe. Vomité, lloré, grité, le supliqué a Dios que me perdonara, que me dijera que esto había sido una pesadilla, que nada de esto era real, pero era real. Todo era horriblemente real, y yo era un asesino, un matricida, alguien que había roto el mandamiento más sagrado. No importaba lo que ella hubiera hecho, no importaba que fuera una asesina también. Yo no tenía derecho a tomar su vida. Eso le pertenecía a Dios y solo a Dios. Llamé a la policía con manos temblorosas. Les dije dónde estaba, les dije lo que había hecho, les rogué que vinieran rápido. Y después me senté ahí, esperando, rezando, pidiendo perdón una y otra vez. Cuando llegaron los oficiales, encontraron la escena exactamente como yo la había dejado. Un matadero, un horror indescriptible, y a mí en medio de todo, cubierto de sangre, repitiendo una oración una y otra vez. Me arrestaron, me leyeron mis derechos, pero yo no estaba ahí mentalmente. Seguía rezando, seguía pidiendo perdón, seguía suplicándole a Dios que entendiera, que viera que yo no quería hacer esto, que algo me había poseído, que yo amaba incluso a mi enemiga como Jesús enseñó, pero había fallado completamente. El juicio fue largo, meses de preparación, de evaluaciones psiquiátricas, de reconstruir lo que había pasado, y fue ahí donde descubrieron todo. Los investigadores encontraron la caja que yo había dejado sobre la mesa, analizaron el contenido, investigaron la muerte de mi abuela, exhumaron... No, espera, ella había sido cremada, pero investigaron los registros médicos, las compras de medicamentos, las búsquedas de internet en la computadora de mi madre, y todo confirmaba lo que yo había dicho. Mi madre había asesinado a mi abuela premeditadamente por dinero. También investigaron mi vida. Hablaron con vecinos, con gente de la iglesia, con profesores, y descubrieron los años de abuso emocional, las humillaciones constantes, la tortura psicológica por mi fe, testimonios de docenas de personas que habían visto cómo mi familia me trataba, cómo mi madre me había destruido sistemáticamente durante años. Durante el juicio, yo me mantuve callado la mayor parte del tiempo. Solo respondía cuando me preguntaban directamente. Mi abogado intentaba construir una defensa basada en trauma psicológico, en abuso prolongado, en el descubrimiento del asesinato de mi abuela, pero yo sabía que nada de eso importaba. Yo había matado a mi madre, había descuartizado su cuerpo, no había justificación para eso, no ante la ley, y definitivamente no ante Dios. Y entonces llegó el día de la sentencia. El juez que presidía el caso era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión grave que se había mantenido durante todo el proceso. Se llamaba Juez Mendoza. Había sido justo durante el juicio, permitiendo que toda la evidencia fuera presentada, escuchando todos los testimonios sin prejuicio visible. Pero yo sabía que al final tendría que condenarme. La ley era clara. Yo era culpable. Lo que no sabía, lo que nadie sabía hasta ese día, era que el juez Mendoza tenía una conexión personal con esta historia, una conexión que haría que ese día fuera aún más devastador de lo que ya era. Cuando llegó el momento de leer la sentencia, el juez se levantó, miró los papeles frente a él durante un largo momento, y entonces empezó a hablar, pero no con la voz formal y distante que había usado durante todo el juicio. Habló con emoción, con dolor, con lágrimas en los ojos. «Señor Mateo», comenzó, y su voz se quebró ligeramente. «Antes de pronunciar la sentencia que la ley me obliga a dar, necesito decir algo.
algo que debió haberse revelado al principio de este proceso, pero que yo mismo no sabía hasta que escuché el nombre completo de su abuela durante los testimonios. Hizo una pausa. Se limpió los ojos con un pañuelo. La sala del tribunal estaba en completo silencio, todos esperando escuchar qué vendría después. Esperanza Valdés, dijo con voz cargada de emoción. Ese era el nombre de su abuela. Esperanza era mi mejor amiga de infancia. Crecimos juntos en el mismo barrio. Fuimos al mismo colegio desde jardín hasta la secundaria. Ella fue mi primera amiga, mi hermana de corazón, y fue ella quien me enseñó sobre Dios cuando éramos adolescentes, quien me llevó a la iglesia por primera vez, quien me mostró que la fe podía ser una fuerza de bondad en el mundo. Sin Esperanza, yo no sería el hombre que soy hoy, no tendría la familia que tengo, no habría encontrado el propósito que guía mi vida. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Nadie en la sala se movía. Yo mismo estaba paralizado, sin poder procesar lo que estaba escuchando. Perdimos contacto después de la universidad. Continuó. La vida nos llevó por caminos diferentes. Nos enviábamos tarjetas navideñas ocasionalmente, pero nada más. Y cuando me enteré hace unos meses de que había fallecido, lloré. Lloré por mi vieja amiga, por la hermana que había perdido. Pero nunca supe las circunstancias, nunca investigué más allá del obituario. Y ahora, sentado en este estrado, escuchando cómo su propia hija la asesinó por dinero, cómo usted, su nieto, tuvo que cargar con ese descubrimiento horrible. Me siento destrozado. Se detuvo. Se recompuso con esfuerzo visible. Miró directamente hacia mí. Conocí a su madre una vez cuando éramos jóvenes. Esperanza hablaba de ella con esperanza, como su nombre indicaba, creyendo que algún día su hija encontraría paz y bondad. Pero veo ahora que esa esperanza fue en vano. Y usted, Mateo. Lo conocí cuando era niño. Esperanza me invitó a una comida familiar hace muchos años. Usted tenía tal vez 10 años. Recuerdo que nos mostraba sus dibujos, que hablaba sobre sus sueños de ser veterinario. Era un niño dulce, inocente, lleno de vida. Su voz se quebró otra vez. Tuvo que pausar para controlarse. Y ahora tengo que sentenciarte por el asesinato de tu madre. Tengo que cumplir con mi deber como juez. Tengo que aplicar la ley sin importar lo que mi corazón me diga. Pero Mateo, antes de pronunciar esta sentencia, necesito decirte algo. Necesito que lo escuches y que lo lleves contigo los próximos años. Se inclinó hacia adelante. Me miró con intensidad. Te pido perdón, como amigo de tu abuela, como hermano de corazón que no estuvo ahí para protegerla, como juez que tiene que condenarte sabiendo que fuiste víctima durante toda tu vida, como padre que no puede imaginar el dolor de descubrir que el único ser que te amaba fue asesinado por tu propia madre. Te pido perdón por tener que hacer esto, por tener que sentenciarte cuando sé en mi corazón que el verdadero monstruo era ella. Las lágrimas corrían por mi cara también ahora, por la cara de muchos en la sala. El momento era demasiado pesado, demasiado real. La ley no reconoce venganza, continuó. No importa cuán justificada, no importa cuán provocada. Mataste a tu madre y después intentaste ocultar el crimen descuartizando su cuerpo. Eso es asesinato premeditado bajo nuestro Código Penal, y tengo que condenarte por ello. Pero voy a aplicar cada atenuante posible, cada consideración de trauma, de abuso prolongado, de provocación extrema. Voy a darte la sentencia mínima que la ley permite. Respiró profundo. Mateo, te condeno a 22 años de prisión por el asesinato de Verónica. Serás elegible para libertad condicional después de cumplir 15 años si demuestras rehabilitación. Recomiendo que recibas tratamiento psicológico durante tu internamiento y recomiendo que se te permita participar en servicios religiosos sin restricción, porque sé que tu fe es lo único que puede salvarte ahora. Bajó el mazo. El sonido resonó en la sala silenciosa. Y que Dios tenga misericordia de tu alma, Mateo, porque este tribunal no puede. Esperanza estaría orgullosa del hombre en que te convertiste a pesar de todo, y estaría destrozada por lo que tuviste que hacer, igual que yo. Que Dios te bendiga, y que algún día encuentres paz. Se levantó, salió de la sala con pasos pesados, y yo me quedé ahí, esposado, llorando, sintiendo el peso de sus palabras. El juez que me había condenado había sido el mejor amigo de mi abuela. Había tenido que sentenciar al nieto de la mujer que amaba como hermana. Había tenido que aplicar la ley contra alguien que había sido víctima toda su vida, y le había dolido tanto que lloró públicamente y me pidió perdón.
Esa sentencia fue hace 2 años. Ahora tengo 20. Llevo 2 años en esta celda. 20 más por delante según la sentencia, aunque tal vez 15 si me porto bien. Cada día es una lucha. Cada día me despierto con el peso del pecado que cometí. Maté a mi madre. Descuarticé su cuerpo. Rompí el 5.º mandamiento de manera tan brutal que no hay palabras para describir mi crimen. ¿Me arrepiento? Esa pregunta me la hago cada día. Y la respuesta es complicada. Me arrepiento de haber matado. Me arrepiento de haber tomado una vida que no me pertenecía. Me arrepiento del método, de la brutalidad, de las horas que pasé en ese estado disociativo cortando su cuerpo. Me arrepiento de haber fallado como cristiano, de haber dejado que la ira controlara mis acciones, de haber olvidado que la venganza le pertenece a Dios. Pero no me arrepiento de haber detenido a un monstruo. No me arrepiento de haber hecho justicia por mi abuela. No me arrepiento de que mi madre nunca más pueda lastimar a nadie. Y esa dicotomía me atormenta, porque sé que eso significa que parte de mí todavía está rota, que parte de mí no ha aprendido verdaderamente lo que significa el perdón. Paso horas cada día en oración, pidiendo perdón, buscando respuestas, preguntándole a Dios si algún día podré ser perdonado por esto, si hay redención posible para alguien como yo. Los capellanes de la prisión me dicen que sí, que Dios perdona a todos si el arrepentimiento es genuino, pero ¿cómo sé si mi arrepentimiento es genuino cuando parte de mí todavía siente que hice lo correcto? Leo la Biblia constantemente, busco guía, busco consuelo, y encuentro historias de personas que mataron, de David matando a Goliat y después ordenando asesinatos, de Moisés matando al egipcio, de los israelitas matando en guerras santas. ¿Eran diferentes? ¿O eran iguales que yo? ¿Puede un asesinato ser justificado alguna vez ante los ojos de Dios? No tengo respuestas, solo tengo preguntas, y tiempo, mucho tiempo para pensar, para rezar, para buscar paz que no sé si alguna vez encontraré. Pienso en el juez Mendoza a menudo, en cómo lloró mientras me condenaba, en cómo me pidió perdón por hacer su trabajo, en cómo amó a mi abuela lo suficiente como para quebrantarse públicamente al tener que sentenciar a su nieto. A veces me pregunto si él también lucha con esto, si se pregunta si hizo lo correcto, si cuestiona a Dios sobre por qué permite que el mundo sea tan cruel. Mi abuela me decía que Dios tiene un plan para todo, que incluso el sufrimiento más grande tiene un propósito, que algún día entenderíamos. Quiero creerle, necesito creerle, porque si no hay propósito en todo esto, si todo fue solo crueldad aleatoria y dolor sin sentido, entonces no sé si podré soportar los próximos 20 años. Antes de terminar, quiero agradecerles por escuchar hasta el final. Sé que esta historia ha sido dura. Sé que los he puesto en una posición incómoda de tener que decidir si soy víctima o villano. Sé que probablemente muchos me juzgan ahora mismo. Y está bien. Yo también me juzgo cada día. Les pido que le den like a este video si les ha impactado, que se suscriban al canal, que compartan esto con alguien que necesite escucharlo. Cada día subimos historias reales de personas que vivieron tragedias y tomaron decisiones que cambiaron sus vidas para siempre. Perdonen que haya sido tan largo, pero sentía que le debía a mi abuela contar la verdad completa, que su historia merecía ser conocida, que el mundo tenía que saber que ella fue asesinada por su propia hija, y que aunque yo pequé al vengarla, al menos su muerte no quedó sin respuesta. Yo soy Mateo, 20 años, 2 encerrado, 20 más por delante, cristiano, pecador, asesino, hijo, nieto, todas esas cosas a la vez. Maté a mi madre después de descubrir que había asesinado a mi abuela. Descuarticé su cuerpo en un estado de locura que todavía no entiendo completamente. Y el juez que me condenó era el mejor amigo de mi abuela y lloró mientras me sentenciaba. No soy un héroe, no soy un mártir. Soy solo alguien roto que cometió el peor pecado posible y que ahora pasa cada día rogándole a Dios que entienda, que perdone, que tenga misericordia. La pregunta que les dejo: si descubrieran que alguien asesinó al único ser que los amaba, si tuvieran evidencia pero supieran que nunca sería procesado legalmente, ¿qué harían? ¿Confiarían en la justicia divina? ¿O tomarían el asunto en sus propias manos, sabiendo que perderían su alma en el proceso? Piénsenlo. Y pídanle a Dios que nunca tengan que responder esa pregunta realmente. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga. Y que nunca experimenten el infierno que yo viví.